Tenemos las modalidades que podemos utilizar. La ecografía transvaginal, introital, perineal, abdominal y transrectal, dependiendo de cada uno de los traductores que se disponen y la experiencia del que lo hace en el área. Particularmente yo le voy a mostrar un grupo interesado en explotar un poco la posibilidad del equipo que se tiene, ¿verdad? Usando un traductor transvaginal, translabial. Recordando un poco, como siempre, como todo, cuando uno comienza, va desde la embriología, anatomía, fisiología, fisiopatología. Yo siempre le digo a los alumnos que mal uno puede estar interpretando cosas si no tiene la noción clínica de todos los eventos que pueden ocurrir para poder hablar de la normalidad, ¿verdad? Entonces, clásicamente, nosotros teníamos en nuestra época los clásicos tratados de Netter y los dibujos para poder de anatomía de exclusión, donde tenemos el hueso del pubis, por la parte posterior tenemos los órganos intrapelvianos, la vejiga, la uretra, el útero, la vagina y el recto, los planos faciales, musculares y vasculares, que hoy ya disponen inclusive con modelos que uno puede tener la misma sensación del órgano sin ser en el vivo. Entonces, vamos a ver que la ecografía también, si somos un poco curiosos, podemos utilizarlo para ver un poquito más allá que simplemente el órgano al que estamos acostumbrados. Y así vamos aprendiendo también un poco y vamos buscando. Entonces, vamos a ocuparnos de básicamente lo que podemos hacer con los equipos que disponemos. Hoy ya hay equipos mucho de mejor resolución, inclusive ya esto es una subespecialidad, hacer una anatomía del suelo pélvico. Vamos a mostrar lo que nosotros más o menos intentamos hacer. Entonces, clásicamente tenemos aquí el diseño de lo que sería normal y las alteraciones del piso. Nosotros podemos tener el cistocele, el heterocele, el histerocele, rectocele y el prolapso genital total, que existen clasificaciones que ya están siendo utilizadas, más o menos estandarizadas, para hablar del grado de descenso, como es el POPQ, que clásicamente nosotros vamos a encontrar para cuantificar el grado de descenso del órgano. Entonces, también existen diferentes equipos de estudio que trazan lo que antes se hacía con radiología. Entonces, traspolan un poquito las angulaciones y las características de posicionales de ángulos normales a lo que nosotros podemos obtener con el ultrasonido. Entonces tenemos aquí, vemos aquí básicamente las angulaciones que se presentan en relación con la vagina y la angulación con el eje mayor del útero. Aquí, esto tiene todos valores normales, no vamos a entrar a detallar ahora porque uno puede ir a hacer uso de eso cada uno de los protocolos que tiene. Aquí es lo que utilizan cuando se usaba o se sigue usando en algunos lugares, el método radiológico también para hacer el cálculo de esas angulaciones. Entonces nosotros vemos aquí el hueso del pubis ecogénico por detrás en toda su longitud y con la característica de ancho y de largo, la uretra, el plano de la vejiga, la vagina, el recto y la porción posterior del canal anal. Entonces nosotros vemos que con una ecografía translabial simple, nosotros ponemos aquí el traductor, podemos ver con bastante detalle toda esta área y si no somos expertos o digamos subespecializados en esa área, pues podemos empezar a ver cosas que no van dentro de la normalidad y referir a alguien que tenga más experiencia. También hoy en día, fíjense aquí, el examen de la pelvis incluye un examen estático, un examen dinámico también, donde se le hace también pujar a la paciente, se le hace las maniobras de Valsalva, se hace en posición acostada, se le hace incorporar también, se puede usar un banco como se hace el examen clínico semiológico clásico, ¿verdad? En el caso de los prolapsos. Y ya se puede determinar bien el detalle, inclusive, fíjense, de la mucosa de los esfínteres, en este caso
del esfínter del anal, y tenemos que el ancho medio del esfínter interno es de 2,5 milímetros en pacientes nulíparos multíparas sin antecedentes de lesiones. Existen algunos servicios donde están haciendo de rutina también la ecografía intraparto, donde controlan, sobre todo cuando existen desgarros, ¿verdad? Para poder visualizar y solucionar de manera correcta y no tener los problemas posteriores en caso de fístula y demás, que son un problema bastante argel de solucionar e incómodo para la paciente. En este caso, tenemos aquí extendemos un poquito más la profundidad y podemos tener todo el detalle de la vejiga, hacer las angulaciones. Algunos toman la dirección de la uretra con la base de la vejiga, otros toman la fascia endopélica. Hay un trabajo mexicano de un profesor que toma la dirección del hueso del pubis y su corte con la fascia endopélica, que estaría más o menos aquí en la parte del piso, en la parte posterior de la vejiga, y la longitud de la uretra. Porque sabemos por anatomía que ese esfínter vesical tiene que estar por encima para no tener alterado, ¿verdad?, su función. Entonces tenemos aquí, si nosotros podemos echar mano, si tenemos el traductor transvaginal también que da para hacer los cortes multiplanares, la reconstrucción tridimensional, fíjense ustedes cómo nosotros podemos conseguir con bastante calidad y hoy con equipos mejores, mejor calidad inclusive, la reconstrucción ecográfica 3D de todo lo que son los componentes y los hiatos pelvianos y también los componentes musculares de delante para atrás. Además, en la exploración, aparte de la exploración estática del componente pelviano interno, nosotros también, aquí fíjese usted, aquí podemos evaluar, haciéndole hacer fuerza y con maniobra de Valsalva, los cambios que se presentan a nivel de la uretra, ya sean en la amplitud de ese cuello, ya sea en el acortamiento que presenta o las alteraciones en ancho o los brasileños dicen afunilamiento o embudizaciones también que pueden presentarse, que se pueden ver claramente con esto. Fíjese usted, con esfuerzo y sin esfuerzo. Oh. Fíjense aquí la fisiología, el funcionamiento de los músculos del pubo rectal. Cuando uno le pide a la paciente que haga la contracción, ¿verdad?, a nivel del suelo pélvico, podemos ver cómo eso se produce. También el Doppler ayuda en los casos que visualizar la salida del yato ureteral, o sea, del flujo ureteral, en los casos que a veces puede haber duda de si estén íntegros o no. Como sabemos que el movimiento del fluido se puede visualizar con el Doppler con un color y nos da más tranquilidad en cuanto a eso. Fíjense ustedes también en la ecografía tridimensional, este es un diseño anatómico gráfico y esto es la reconstrucción multiplanar y tridimensional de lo que es toda la parte interna de la superficie vesical. O sea, esto es prácticamente como si fuese hoy en día nosotros tenemos un libro abierto, es un método inocuo, es un método rápido, es un método más barato, que es una alternativa también para hacer estudios a nivel de la vejiga. Aquí la salida de la uretra. Con el Doppler color también podemos hacer el estudio de los vasos, sobre todo a nivel de los plexos, las características de ellos. Fíjense aquí, con todo su detalle. Por lo tanto, las técnicas de diagnóstico, sobre todo, y vamos a entrar un poquito más en un tema específico, porque es en el área donde más nosotros estamos interesados en
en nuestro servicio, en nuestra área, sobre todo conversando con los urólogos. Es muy difícil convencerle a los urólogos también de que la ecografía puede ser un método más complementario, accesorio, para tener un soporte del tratamiento que se va a plantear y del control posterior también del tratamiento que recibe. Entonces tenemos aquí que la ecografía, sobre todo para las incontinencias urinarias, uretrovesical, endoanal, los métodos de radiodiagnóstico tradicional y la resonancia también son otras alternativas que son mucho más costosas y que por lo menos en nuestro país y en ciertos otros países y en los países más grandes también, no en todas las áreas están disponibles todo este sistema, esta posibilidad de medios de diagnóstico. Entonces uno puede utilizar, que ecografía creo que eh, es un método que uno lo tiene al alcance en muchos lugares hoy en día. A lo mejor no todo con todo el software o el preset, pero en gran cantidad hoy en día los equipos tienen mucha capacidad para hacer muchas cosas. En cuanto al uso, para el uso de la ecografía uretrovesical, permite valorar la relación entre la uretra y el pubis, evaluar la posición del cuello vesical, los cambios anatómicos, el desplazamiento del cuello de la vejiga con la realización de la maniobra de Valsalva, la presencia o no de un cistocele, la embolización de la uretra con la consecuencia pérdida de orina, como ya lo habíamos señalado. La valoración del rectocele, del enterocele, el control de las mallas e implantes postquirúrgicos, que es uno de los métodos que más estamos trabajando en conjunto con los urólogos. Y obviamente, clásicamente, la medida de residuo misional cuando se hace el estudio del árbol urinario. La valoración de la neuropatía obstructiva secundaria. Entonces aquí la ecografía nos permite evaluar la vejiga, el volumen, el grosor del detrusor, se toman las medidas del resto, se ve la característica de la uretra, su longitud, su anchura. Los trabajos de Kuhler hablan de un diámetro mayor a 5 milímetros de ancho de la uretra, ¿verdad? Como una medida media clásica, ¿verdad? Y tenemos aquí las angulaciones, que tenemos que también echar mano a los libros y considerar en el momento que hacemos, sobre todo cuando hacemos una exploración dinámica. Fíjense ustedes en reposo y en esfuerzo, los cambios de angulaciones en relación al pubis de la base, en la base vesical a la altura del esfínter, que nosotros vamos a ver aquí, que eso se mantiene. Aquí tenemos el pubis, no hay ningún cambio anatómico importante. Aquí tenemos el diseño de lo que acabamos de ver y tenemos esto invertido para poder entender la relación entre la longitud, también el ancho de la uretra y los valores normales, ¿no? La línea pubosacrococcígea, punto de referencia, con la línea de inclinación uretral, la base o suelo de la vejiga, cada uno de ellos con valores de angulaciones específicas, normales. Antiguamente esto se traspolaba de la radiología. En reposo y con el esfuerzo, fíjense los cambios normales que ocurren cuando es una vejiga y un esfínter continente. La relación entre la fuerza del esfínter, la presión intravesical y la presión intraabdominal también, que depende mucho de la anatomía conservada o no, es la que va a determinar fisiológicamente que eso ocurra. Tenemos el reposo. En esfuerzo. Los valores normales, los puntos de corte. 8 milímetros o más. Se habla de incontinencia. El trabajo del profesor mexicano habla de que si se baja por debajo de la fascia, ¿verdad? Entonces se pierde la función de ese esfínter también. No sé por qué hace eso. He visto en uno de los congresos de Famacus. Creo que seguirá trabajando en eso. Muy interesante porque es más simple. Toma dos ángulos nada más. El ángulo de reposo normal. En esfuerzo, en reposo.
Está la clasificación, los criterios. Ahí no vamos a entrar a detallar cada uno. Vamos a mostrar un poco más de imágenes. Y vamos a llegar aquí, que es la parte donde nos interesa un poco más. Vamos a detenernos aquí donde vemos los diferentes lugares donde puede producirse el descenso vesical y dar las alteraciones. Tenemos aquí la dirección uretral, tenemos la pared, vemos cómo esto se desplaza por debajo y al esfuerzo eso se acentúa. A veces no es muy evidente, pero fíjense ustedes cómo el fondo de esa pared posterior prácticamente baja. En los casos del cistocele, ¿verdad? Aquí con zoom, el pubis, se pierde totalmente la anatomía. Y vemos también que podemos hacer perfectamente una reconstrucción volumétrica de esa área, sobre todo en los casos donde se van a colocar cuando estén indicados, ¿verdad? Para eso está la clínica, la semiología y otros métodos que deben hacerse, ¿verdad? Para ver, justificar la colocación o no de un sling suburetral. Ese es el lugar correcto donde debe estar. Y con el 2D, si no tenemos tridimensión también, igual esta es la manera que podemos ver una vez que se ha colocado la malla. La línea viene ecogénica. Esto se puede hacer en el prequirúrgico, en el postquirúrgico como control, porque tenemos situaciones donde vemos que muchas veces aquí vemos una malla correctamente colocada y en otros casos, fíjense dónde se colocó. La uretra está aquí, la vejiga aquí y sigue el problema. Y sigue el problema. Si bien el mecanismo de función del sling es la fibrosis que produce, ¿verdad? Eso tiene su técnica, se tiene que ser colocado pues en un área donde la fibrosis posterior va a ejercer alguna acción, no prácticamente allá abajo. Y vemos bastante. Entonces es una ayuda también y un control de calidad postquirúrgico. Fíjense dónde está ese sling. Aquí, oh. Ahora está aquí. Aquí vemos una posición correcta. Otros casos, fíjense, prácticamente aquí, a la maniobra de Valsalva. Aquí otro. Aquí otro. La línea de la sínfisis está aquí encima. Entonces vemos que si la uretra mantiene su posición retropúbica normal en reposo con una hipermovilidad en Valsalva mayor de 30 grados como valor normal, es probable que esté dañado también pensar en daño de los ligamentos. Eso es nada más lo que quería presentarles. Yo sé que hay gente que está solamente trabajando en eso. Hay un profesor de Australia creo que es, no recuerdo el nombre ahora, que estuvo en el congreso en Chile, Ditz, que tiene unos atlas fantásticos, pero lastimosamente, por lo menos en nuestros medios, tenemos que hacer la parte general por lo menos y dedicarnos a otras cosas. No podemos trabajar solamente haciendo solamente la parte de incontinencia o piso pélvico. Ojalá que se pudiese. Solo en Brasil. Muchas gracias. Una consulta Sí. respecto al daño del elevador. ¿Puedes dar tu opinión sobre el force o bajo? Sobre para los desgarros. Se ha visto mucha incidencia, o sea, lo dice, mucha incidencia en el daño del elevador con el force y no así con el bajo. No sé si acá tiene alguna experiencia Eh, en eso. Nosotros usábamos mucho antes. Digamos, teníamos escuelas. Nuestra escuela era más del vacuum. Y había otro centro también que usaba más el forceps. Y aquí en el Brasil usábamos mucho el forceps. Pero la indicación del forceps depende de quién indica y en el plano que lo indica. Porque también creo que todos hemos visto que en el periodo de entrenamiento también se producen muchas lesiones. Pero en manos entrenadas,
el force bien aplicado, bien indicado y en el plano adecuado, creo que no hay muchos problemas. Inclusive no tenemos ni muchos problemas con los neonatólogos, que son uno de los que más le temen cuando uno agarra el force para poner en un momento determinado. Es más, cuando ellos se convencen de que no va a haber problema, ellos mismos dicen, ¿por qué ya no le pones para cortar y sacar? No sé si es así en todos lados. Ahora, obviamente, fetos grandes, eh, si uno agarra todas las bibliografías, uno ve que obviamente disminuyeron bastante. ¿Por qué? Porque cada vez se usa menos, cada vez hay menos práctica en eso, entonces uno va más por lo seguro. Entonces, inclusive en ciertos lugares aquí, donde yo estuve, le tienen terror, ¿verdad? Porque la gente aquí cuida mucho su piso pélvico y la parte estética y todo lo demás. No sé, acá el profesor Waldemar, tal vez, el movimiento que tiene en el hospital, no sé si siguen usando, si ven mucho más, porque obviamente todas estas patologías son de gente, o sea, de pacientes multíparas y con fetos grandes y con partos instrumentales y todo lo demás, ¿verdad? Hoy vemos menos.